Mi sobrino malcriado exigió su herencia en el funeral del abuelo, diciendo que él era el único nieto verdadero. El abogado del patrimonio le pidió que definiera la palabra nieto. Mi sobrino Beto había sido el niño de oro, el consentido desde que nació. Mi hermana Daniela se aseguró de eso. Desde el momento en que pudo caminar, se paseaba por las reuniones familiares como si fuera el dueño de todos en la habitación. A los 8 años, interrumpía las conversaciones de los adultos para anunciar sus necesidades. A los 15 años, tomaba dinero de la billetera del abuelo porque, según él, la futura herencia bien podría empezar ahora. A los 22, seguía llamando al abuelo cada semana pidiendo efectivo. Daniela fomentaba cada parte de ello. Beto es especial. Va a llegar lejos. Papá necesita apoyar el potencial de su único nieto varón. Ella había entrenado a Beto para creer una verdad fundamental. Él era el único nieto real del abuelo, el único heredero de todo. Mi hija Mía no contaba porque era adoptada. Los hijos de mi otra hermana no contaban porque eran del segundo matrimonio de ella. Beto era el primer nieto biológico varón, lo que en su mente significaba que era el príncipe heredero. El abuelo murió un jueves. Beto se presentó al funeral en un Maserati que había arrendado esa misma mañana. Le contó a todos en el servicio sobre sus planes para la casa del abuelo, esa vieja casona en la colonia Roma. Ese viejo lugar necesita una remodelación completa. Estoy pensando en algo moderno. Quizás una piscina atrás. Una cancha de pádel donde está el jardín. Daniela estaba parada junto a él, asintiendo con orgullo. Es lo que papá hubiera querido. Beto. Continuando el legado de la familia Flores. El abogado de la sucesión, el licenciado Cortés, programó la lectura del testamento para el lunes siguiente. Beto llegó 40 minutos tarde, usando gafas de sol en interiores. Caminó directamente a la cabecera de la mesa de conferencias y se sentó. Hagamos esto rápido. Tengo una reunión con un contratista a las 2 sobre las renovaciones. El licenciado Cortés parecía confundido. ¿Renovaciones a qué propiedad? Beto se rió. El patrimonio de mi abuelo, la casa, la cabaña de vacaciones en Valle de Bravo, las propiedades de inversión. Soy el único nieto biológico. Todo viene a mí. Así es como funciona la herencia. El licenciado Cortés abrió su maletín lentamente. Joven Beto, antes de proceder, ¿puede aclararme algo? Usted sigue diciendo que es el único nieto. ¿Qué hay de Mía, Lucas y Julieta? Beto puso los ojos en blanco. Mía es adoptada. No cuenta. Lucas y Julieta son del segundo matrimonio de la tía Carolina. No son familia real. Soy el único con sangre Flores verdadera. El abuelo siempre dijo que la sangre importa. Daniela intervino. Beto tiene razón. Papá era muy tradicional sobre los linajes familiares. Siempre le dijo a Beto que era especial, el que llevaría el apellido Flores. El licenciado Cortés sacó un documento. Interesante. ¿Así que ustedes creen que la conexión biológica con el señor Flores determina la herencia? Beto se reclinó en su silla. Soy su ADN. Los otros son solo gente que mis tías trajeron a la familia. Hay una diferencia entre familia real y familia de papel. El licenciado Cortés asintió pensativamente. Ya veo. Bueno, discutamos entonces sobre el señor Flores. Sacó otro documento. El señor Haroldo Flores, nacido Haroldo Kowalski, legalmente adoptado por la familia Flores en 1951 a la edad de 3 años. La habitación se quedó completamente en silencio. Las gafas de sol de Beto se deslizaron por su nariz. ¿Qué? Su abuelo fue adoptado. El licenciado Cortés continuó. Los padres Flores no podían tener hijos. Adoptaron a Haroldo del orfanato de Santa María. Él no tenía ninguna conexión biológica con el linaje Flores. 0 ADN Flores, como usted lo expresó. Daniela agarró el documento. Esto no puede ser cierto. Papá nunca dijo nada sobre ser adoptado. El licenciado Cortés sacó más papeles. Él fue bastante abierto al respecto en sus documentos legales. De hecho, eso moldeó todo su plan patrimonial. Él creía que la familia se trataba de elección, no de sangre. Por eso estaba tan encantado cuando su hermana adoptó a Mía. Le recordaba su propia historia. Beto se estaba poniendo pálido, pero él me crió. Yo era su favorito. Siempre dijo que yo era especial. El licenciado Cortés sonrió levemente. Permítame leer del testamento del señor Flores. Se aclaró la garganta. A mi nieto, Beto, quien cree que la sangre lo es todo, le dejo esta verdad. Yo no soy tu sangre. Nunca lo fui. Fui elegido por padres que me amaron, tal como Mía fue elegida por padres que la aman. La familia real no se trata de ADN. Se trata de estar presente, cuidar y contribuir. Beto, has tomado de esta familia durante 22 años sin devolver nada ni una sola vez. Beto se puso de pie tirando su silla. Esto es basura. Incluso si él fue adoptado, sigo siendo su nieto a través de mi madre. El licenciado Cortés continuó leyendo. A Beto también le dejo 20 pesos, la cantidad exacta de amor genuino y respeto que has mostrado a esta familia. El resto de mi patrimonio se divide de la siguiente manera. La casa va para Mía, quien pasó cada verano ayudándome en el jardín mientras Beto era demasiado importante para visitar. La cabaña de vacaciones va para Lucas y Julieta, quienes realmente me llamaban para hablar, no solo para pedir dinero. Daniela estaba ahora de pie también. ¿Qué hay de mí? Soy su hija. El licenciado Cortés pasó la página. A mi hija Daniela, quien crió a un hijo para creer que merecía todo sin ganar nada, le dejo mi colección completa de libros sobre crianza.
Quizás leerlos ahora ayude con futuros nietos si Beto alguna vez aprende suficiente responsabilidad para tener alguno. El licenciado Cortés sacó un documento final. El documento mostraba una lista de regalos monetarios específicos a varias organizaciones benéficas y comunitarias que el abuelo había apoyado discretamente durante décadas. El licenciado Cortés leyó uno por uno, nombrando bancos de alimentos, programas juveniles y refugios de animales, cada uno recibiendo 100,000 pesos. Las manos de Beto temblaban más fuerte con cada entrada, viendo el dinero que había contado como suyo siendo distribuido a causas que nunca había escuchado al abuelo mencionar. La cara de Daniela pasó de pálida a roja, apretó la mandíbula tan fuerte que pude ver los músculos saltando en sus mejillas. Abrió la boca 2 veces pero no salió nada, como si su cerebro no pudiera formar palabras para coincidir con lo que estaba escuchando. La silla de Beto raspó fuerte contra el piso cuando de repente se lanzó hacia adelante, ambas manos extendiéndose a través de la mesa de conferencias pulida hacia la pila de papeles frente al licenciado Cortés. Sus dedos estaban a centímetros de agarrarlos cuando el licenciado Cortés retiró suavemente toda la pila contra su pecho, completamente tranquilo como si hubiera esperado exactamente esta reacción. El impulso de Beto lo llevó hacia adelante y tuvo que sostenerse en el borde de la mesa, respirando con dificultad. El licenciado Cortés se ajustó las gafas y miró a Beto con la paciencia de alguien que había lidiado con esta situación exacta antes. Estas son copias. Joven Beto. Los originales están archivados en el juzgado de sucesiones y en la oficina del notario público. Destruir estos documentos no cambiaría nada sobre los deseos de su abuelo o la distribución legal de su patrimonio. Beto se enderezó, pero mantuvo sus manos planas sobre la mesa como si se estuviera conteniendo de intentarlo de nuevo. Sus gafas de sol habían caído completamente ahora y pude ver que sus ojos estaban húmedos. Esto es completa basura, completa traición. Daniela finalmente encontró su voz y salió como un grito que hizo saltar a Carolina en su asiento. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo papá mentirnos durante 70 años? ¿Cómo pudo fingir ser un Flores cuando en realidad era solo un huérfano cualquiera que tuvo suerte? La expresión del licenciado Cortés no cambió, pero su voz se volvió más tranquila, lo que de alguna manera hizo que tuviera más peso. Señora Daniela, su padre nunca mintió sobre su adopción. Fue bastante abierto al respecto en todos sus documentos legales y con cualquiera que preguntara directamente. Simplemente no lo anunciaba porque no lo consideraba relevante para ser parte de la familia Flores. Fue elegido por padres que lo amaron, legalmente adoptado y criado como su hijo. Eso lo hizo tan Flores como cualquiera nacido con el apellido de la familia. Daniela golpeó su mano en la mesa, pero dejó que Beto pensara que era especial. Dejó que mi hijo creyera que era el único nieto real. Él fomentó eso. El licenciado Cortés sacó otro papel. En realidad, tengo notas de conversaciones con su padre sobre exactamente ese tema. Estaba preocupado por la actitud de Beto hacia Mía y los hijos de su hermana. Intentó varias veces corregir las suposiciones de Beto sobre la herencia y la familia, pero Beto se negó a escuchar. Haroldo documentó estas conversaciones específicamente porque anticipó esta reacción exacta. No pude quedarme callada más tiempo. Las palabras salieron antes de que decidiera hablar. El abuelo nos dijo lo que importaba todos los días a través de sus acciones. Estuvo presente para las personas que estuvieron presentes para él. Pasó tiempo con los nietos que realmente querían pasar tiempo con él, no solo tomar su dinero. Beto se giró hacia mí tan rápido que su costoso reloj atrapó la luz. Tú lo sabías. Sabías sobre todo esto y no dijiste nada. Tú y papá conspiraron para robar mi herencia. Lo pusiste en contra de su propia familia. Su voz se hizo más fuerte con cada frase. Lo envenenaste contra mí porque estabas celosa de que Mía no fuera familia real. El licenciado Cortés se puso de pie, lo que de alguna manera hizo que la habitación se sintiera más pequeña, aunque no era un hombre particularmente alto. Su tía no sabía nada sobre la revelación de la adopción o el contenido específico del testamento hasta hoy. Haroldo fue muy claro sobre eso en sus instrucciones para mí. Quería que Beto escuchara esta verdad de esta manera exacta, en este momento exacto, para dejar su punto sobre la hipocresía inconfundiblemente claro. Beto lo miró fijamente por un largo momento, su cara pasando por unas 6 expresiones diferentes. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus movimientos eran espasmódicos como un títere con cuerdas enredadas. Agarró la manija de la puerta y la abrió de un tirón, luego se detuvo. Sus hombros se hundieron. Conduje el Maserati hasta aquí. El pago del arrendamiento es de 60,000 pesos al mes y contaba con el dinero de la herencia para cubrirlo. Su voz se quebró en la última palabra. Daniela ya estaba recogiendo su bolso, sus movimientos agudos y enojados. Siguió a Beto hacia la puerta, pero se detuvo para girarse y mirarnos a mí y a Carolina. No han escuchado lo último de esto. Mis abogados impugnarán cada palabra de ese testamento. Papá claramente no estaba en su sano juicio cuando lo escribió. El licenciado Cortés se volvió a sentar y cruzó las manos sobre la mesa. Señora Daniela, su padre anticipó esa posibilidad también. Este testamento fue escrito hace 5 años y actualizado anualmente con evaluaciones médicas y psicológicas completas documentando su mente sana y claras intenciones. Es blindado. Cualquier impugnación le costará decenas de miles en honorarios legales con prácticamente 0 posibilidades de éxito. Pero ciertamente son bienvenidos a intentarlo. La cara de Daniela se puso roja de nuevo y abrió la boca como si fuera a gritar, pero Beto la agarró del brazo desde la puerta. Mamá, vámonos.
Su voz sonaba hueca y derrotada de una manera que nunca había escuchado antes. Se fueron y la puerta se cerró detrás de ellos con un sonido suave que se sintió más fuerte que un portazo. El silencio en la habitación se extendió por tal vez 10 segundos. Luego Carolina hizo un sonido que fue mitad sollozo y mitad risa. Se presionó ambas manos sobre la boca y las lágrimas comenzaron a correr por su cara. Lucas se acercó y tomó una de sus manos mientras Julieta agarró la otra y se sentaron allí tomados de la mano como si se estuvieran anclando a la mesa. La voz de Carolina salió temblorosa cuando finalmente habló. Mis hijos siempre fueron tratados como si no contaran en las reuniones familiares. Beto les decía que no eran primos reales. Daniela corregía a la gente que los llamaba nietos flores y papá solo miraba suceder y yo pensé que estaba de acuerdo con ellos. Pensé que veía a mis hijos como menos debido a su padre. Julieta apretó la mano de su mamá. Él siempre preguntaba sobre nuestras vidas cuando llamábamos. Recordaba cosas que le decíamos y hacía preguntas de seguimiento semanas después. Lucas asintió, con los ojos rojos. Me envió una tarjeta cuando conseguí mi primer departamento. Solo una tarjeta normal, pero decía que estaba orgulloso de mí por ser responsable. La mantuve en mi refrigerador por 2 años. El licenciado Cortés esperó hasta que todos hubieran tomado algo de aire antes de aclararse la garganta suavemente. Necesito discutir algunos asuntos prácticos sobre la herencia, particularmente con respecto a la propiedad de Mía. La casa viene con responsabilidades significativas para una joven de 20 años. ¿Podrían quedarse unos 30 minutos para repasar los detalles? Asentí y saqué mi teléfono. Mía está terminando sus clases en la universidad cerca de aquí. Puedo enviarle un mensaje para que venga. Ella debería escuchar esto directamente de usted. Escribí el mensaje pidiéndole que viniera a la oficina del licenciado Cortés lo antes posible. Asunto familiar importante. Nada aterrador pero sensible al tiempo. Ella respondió en segundos con un emoji de signo de interrogación y luego un «Está bien», llegó en 30. Carolina se secó los ojos con un pañuelo de su bolso. ¿Quieres que nos quedemos o preferirías manejar esto solo con Mía? Lo pensé por un momento. Quédense si quieren. Esto afecta a toda la familia y Mía podría apreciar tener más gente aquí que realmente se preocupe por ella. Carolina, Lucas y Julieta asintieron y se acomodaron de nuevo en sus sillas. El licenciado Cortés organizó sus papeles en pilas ordenadas mientras esperábamos y miré el reloj en la pared marcar 28 minutos antes de que la puerta se abriera. Mía entró pareciendo confundida y un poco preocupada, con su mochila todavía en un hombro y su cabello recogido de la manera desordenada que lo usaba para las clases. Miró a todos nosotros y su expresión cambió de confundida a preocupada. ¿Qué pasó? ¿Están todos bien? Me levanté y la guié a la silla vacía junto a la mía. Todos están físicamente bien, pero ha habido algunos desarrollos con el testamento del abuelo que necesitas escuchar. Mía se sentó lentamente, dejando su mochila en el piso. Su cara pasó por unas 15 emociones diferentes en el lapso de 10 segundos mientras le explicaba lo que acababa de suceder. Sobre que el abuelo era adoptado, sobre la reacción de Beto, sobre la distribución de la herencia. Cuando llegué a la parte sobre la casa, se quedó completamente quieta. Espera, miró al licenciado Cortés. ¿Soy dueña de la casa del abuelo? La casa con el jardín donde cultivábamos tomates cada verano, la casa donde me enseñó sobre rosas y el abono adecuado y cómo saber cuándo la tierra necesita más nitrógeno. El licenciado Cortés sonrió levemente. Sí, señorita Mía. La casa y todo su contenido son suyos según lo especificado en el testamento de su abuelo. Él fue muy claro en que quería que usted la tuviera debido exactamente a esos recuerdos que acaba de mencionar. Mía se reclinó en su silla como si alguien la hubiera empujado. Sus ojos estaban muy abiertos y me miró a mí. Luego a Carolina. Luego de vuelta al licenciado Cortés. Pero solo tengo 20 años. Nunca he pagado ni siquiera una factura de servicios antes. ¿Cómo se supone que voy a ser dueña de una casa entera? El licenciado Cortés explicó que la casa venía con impuestos prediales de alrededor de 12,000 pesos al año, primas de seguro, costos de servicios que no se detendrían solo porque ella fuera la dueña y el mantenimiento que las casas viejas necesitaban constantemente. Mía asintió lentamente, asimilando cada detalle. Y vi su cara cambiar del shock a algo que parecía determinación mezclada con miedo. Preguntó sobre venderla si eso sería más fácil que intentar manejar todo a los 20 años. El licenciado Cortés dijo que absolutamente podía vender, pero Haroldo había esperado que conservara el lugar debido a lo que representaba, debido al jardín que habían construido juntos durante todos esos veranos. Los ojos de Mía se llenaron de lágrimas y presionó sus manos contra su cara. Susurró que lo extrañaba tanto, que deseaba poder agradecerle por verla como familia real cuando Beto pasó años haciéndola sentir que no pertenecía. La expresión del licenciado Cortés se suavizó y se inclinó ligeramente hacia adelante. Le dijo que mantener el jardín que Haroldo amaba sería agradecimiento suficiente, que vivir en esa casa y cuidar lo que él construyó honraría su memoria mejor que cualquier palabra. Mía se secó los ojos y asintió. Luego preguntó qué necesitaba hacer primero, qué papeleo tenía que presentarse, cuándo podría acceder realmente a la propiedad. El licenciado Cortés sacó una carpeta y comenzó a guiarla a través del proceso, explicando sobre transferencias de títulos y plazos de procesamiento sucesorio, y me senté allí viendo a mi hija manejar esta responsabilidad masiva con más madurez de la que esperaba.
La reunión duró otros 40 minutos mientras el licenciado Cortés delineaba los siguientes pasos y plazos. Carolina y sus hijos se fueron con copias de su propio papeleo para la cabaña, y Mía y yo nos quedamos para firmar documentos iniciales. Para cuando salimos al estacionamiento, mi teléfono ya había comenzado a vibrar con mensajes de texto de Beto. El primero decía que necesitaba hablar inmediatamente, que todo esto era un gran error. El segundo afirmaba que iba a quedarse sin hogar sin el dinero de la herencia. El tercero cambió a amenazas sobre involucrar abogados. Le mostré a Mía los mensajes y ella sacudió la cabeza, luciendo cansada. Dijo que a Beto nunca le importó ella hasta que consiguió algo que él quería y ahora de repente necesitaba ayuda de la prima adoptada que había despreciado por años. La llevé de regreso al campus y pasé el resto del día tratando de concentrarme en el trabajo, pero mi teléfono seguía encendiéndose con más mensajes de Beto. Cada mensaje alternaba entre rogar y amenazar, entre afirmar que había aprendido su lección e insistir en que merecía lo que era legítimamente suyo. Para el jueves, había recibido 18 mensajes y 7 correos de voz. La voz de Beto se volvía más desesperada con cada mensaje, hablando sobre avisos de desalojo y alquiler vencido, sobre cómo el abuelo hubiera querido que yo lo ayudara. El viernes por la mañana trajo 3 mensajes más antes de las 9 en punto, y el último decía que necesitaba hacer lo correcto y darle lo que merecía como el nieto real. Bloqueé su número después de ese quinto mensaje, incapaz de manejar el bombardeo constante de manipulación disfrazada de desesperación. El sábado por la tarde, sonó el timbre de mi puerta mientras doblaba ropa. Abrí para encontrar a Daniela parada allí con un hombre en un traje caro sosteniendo un maletín. Ella me empujó pasando a mi sala antes de que pudiera decir nada y el abogado la siguió adentro. Se presentó como alguien que Daniela había contratado para manejar la disputa del patrimonio. Luego sacó una carta formal amenazando con impugnar el testamento, bajo motivos de influencia indebida. La carta afirmaba que Haroldo no estaba en su sano juicio cuando escribió el testamento, que alguien había manipulado su mente contra su familia real. Me quedé allí leyendo esta basura mientras Daniela caminaba de un lado a otro en mi sala hablando sobre cómo su padre nunca habría hecho esto por su cuenta, cómo alguien debió haber envenenado su mente contra Beto. Saqué mi teléfono y llamé al licenciado Cortés, explicando la situación en frases cortas mientras el abogado de Daniela me miraba con una expresión en blanco. El licenciado Cortés dijo que estaría allí dentro de una hora y me dijo que no firmara nada ni aceptara nada hasta que él llegara. Les dije a Daniela y a su abogado que podían esperar a oírse, pero no iba a discutir esto sin mi propia representación legal presente. Daniela comenzó a gritar sobre cómo estaba siendo difícil, cómo la familia debería trabajar unida en lugar de pelear, cómo Beto estaba sufriendo mientras yo me quedaba parada y no hacía nada. Su abogado puso una mano en su brazo y sugirió que esperaran, probablemente reconociendo que su estallido emocional no estaba ayudando a su caso. El licenciado Cortés llegó 53 minutos después llevando su propio maletín y luciendo completamente tranquilo. Saludó a Daniela cortésmente, asintió a su abogado, luego pidió ver la carta amenazando con impugnar el testamento. La leyó lentamente mientras estaba parado en mi sala, luego sacó sus propios documentos de su maletín. Presentó registros médicos mostrando que Haroldo había sido evaluado por 2 doctores diferentes dentro de los 6 meses de actualizar su testamento, ambos confirmando que estaba mentalmente agudo y totalmente competente. Mostró documentación de las claras intenciones de Haroldo escritas con su propia letra, explicando exactamente por qué estaba distribuyendo su patrimonio de la manera que eligió. Produjo declaraciones de testigos de amigos y vecinos de Haroldo describiendo su mente sana y elecciones deliberadas. El licenciado Cortés pasó por cada pieza de evidencia metódicamente, demoliendo cada argumento en la carta de impugnación con precisión tranquila. El abogado de Daniela recogió cada documento, lo examinó, tomó notas en un bloc legal. Después de 20 minutos de esto, dejó su pluma y se volvió hacia Daniela. Le dijo en voz baja que impugnar este testamento costaría decenas de miles de pesos en honorarios legales con prácticamente ninguna posibilidad de éxito, que la documentación era demasiado fuerte y el testamento demasiado cuidadosamente construido. La cara de Daniela se puso roja y comenzó a discutir con él, insistiendo en que tenía que haber una manera, que su padre no podría haber querido hacerle esto a Beto. Su abogado repitió que la evidencia era abrumadora, que Haroldo claramente sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Daniela lo despidió allí mismo en mi sala, le dijo que era inútil y que encontraría a alguien más que realmente quisiera ayudar a su familia. El abogado recogió sus papeles, me deseó buena suerte y se fue. Daniela se volvió contra mí y comenzó a gritar que yo había puesto a toda la familia en su contra, que estaba disfrutando ver sufrir a Beto, que probablemente había estado planeando esto durante años. El licenciado Cortés se interpuso entre nosotras y firmemente le dijo a Daniela que necesitaba abandonar mi propiedad inmediatamente. Ella salió furiosa, cerrando mi puerta lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el marco. 2 días después, Carolina llamó para ver cómo estaba. Su voz sonaba cansada y admitió que había estado luchando con sentimientos complicados sobre el testamento de papá desde la lectura. Dijo que estaba agradecida por la validación, agradecida de que alguien finalmente reconociera a sus hijos como familia real, pero también triste de que tomara su muerte exponer todos los problemas familiares que habían existido durante años. Hablamos durante casi 2 horas sobre el comportamiento de Beto en las festividades, sobre las constantes excusas de Daniela, sobre la forma en que las reuniones familiares siempre se centraban en lo que Beto quería.
Carolina recordó un día de Acción de Gracias cuando Beto tenía 16 años y exigió el mejor lugar de estacionamiento, la porción más grande de pavo, la primera elección de postre. Daniela había hecho esperar a todos los demás mientras Beto obtenía lo que quería, y los hijos de Carolina habían estado en la cocina viendo mientras Beto actuaba como un príncipe en su propia coronación. Carolina dijo que había pasado años inventando excusas a sus hijos sobre por qué su primo recibía un trato especial, tratando de protegerlos de sentirse menos valorados. Ahora sus hijos eran adultos y recordaban cada desaire, cada vez que Beto tenía prioridad, cada evento familiar que giraba en torno a sus necesidades. Se sentía culpable por no haberse enfrentado a Daniela hace años, por dejar que el patrón continuara porque parecía más fácil que pelear. Le dije que todas habíamos tomado esa decisión, que todas habíamos seguido la corriente para mantener la paz, y ahora estábamos lidiando con las consecuencias de años de permisividad. El sábado siguiente, Mía y yo fuimos a la casa del abuelo para evaluar lo que ella realmente había heredado. Yo tenía una llave que Haroldo me había dado hace años para emergencias y usarla ahora se sentía extraño sabiendo que él nunca estaría adentro esperando. Caminamos a través de la puerta principal hacia la sala donde su sillón favorito todavía estaba junto a la ventana. Un libro todavía abierto en la mesa lateral como si acabara de alejarse por un momento. La casa olía a él, a café de olla, madera vieja y los sobres de lavanda que guardaba en los armarios. Mía se movió por cada habitación lentamente, tocando cosas, levantando fotos, abriendo cajones. Encontró sus gafas de lectura en la barra de la cocina y las sostuvo con cuidado como si pudieran romperse. Salimos por la puerta trasera al jardín y Mía se detuvo completamente cuando lo vio. 2 semanas de abandono ya habían cobrado un precio visible. Las malas hierbas estaban empujando a través de los lechos de vegetales. Las rosas necesitaban poda. Las plantas de tomate estaban caídas por falta de agua. Mía caminó directamente al lecho más cercano y cayó de rodillas, arrancando hierbas con lágrimas corriendo por su cara. Trabajó metódicamente, limpiando una sección y luego moviéndose a la siguiente, y vi sus manos moverse con la misma atención cuidadosa que Haroldo le había enseñado. Ella no dijo nada, solo siguió arrancando hierbas y secándose los ojos con el antebrazo, y supe que estaba llorando por más que solo plantas descuidadas. Después de una hora nos movimos al cobertizo donde Haroldo guardaba sus herramientas y suministros. Mía estaba buscando el horario de riego que él siempre había seguido, las notas sobre qué plantas necesitaban qué cuidado. En cambio, encontró una pila de diarios de jardín que se remontaban a 30 años atrás. Cada uno estaba lleno con la letra ordenada de Haroldo documentando lo que había plantado, lo que prosperó, lo que falló, observaciones sobre el clima y el suelo y el control de plagas. Mía se sentó en el piso del cobertizo y comenzó a leer, pasando páginas que narraban décadas de trabajo paciente. Encontró entradas sobre enseñarle a ella a cultivar un huerto cuando tenía 7 años, notas sobre lo paciente que era de niña, cómo nunca se apresuraba en las tareas como otros niños. Haroldo había escrito que ella le recordaba a sí mismo aprendiendo de sus padres adoptivos, esa misma atención cuidadosa para hacer las cosas bien. Mía leyó esas entradas en voz alta con la voz quebrada y luego cerró el diario y lo presionó contra su pecho. Dijo que no sabía que él había escrito sobre ella. No se había dado cuenta de que había documentado su tiempo juntos como si importara lo suficiente para registrarlo. Le dije que por supuesto que importaba, que esos veranos claramente habían significado tanto para él como para ella. Abrió otro diario y encontró más entradas, años de notas sobre su crecimiento y preguntas y habilidades en desarrollo. Haroldo había rastreado su progreso como un maestro orgulloso viendo a un estudiante dominar lecciones difíciles. El lunes por la mañana, Bautista Huerta llegó para evaluar la condición de la casa. Mía lo había programado a través de un servicio de referencia de contratistas, queriendo una evaluación honesta antes de tomar decisiones sobre reparaciones. Bautista caminó por cada habitación con una tableta, tomando notas, tomando fotos, ocasionalmente deteniéndose para examinar algo más de cerca. Revisó el techo desde dentro del ático, probó los enchufes, dejó correr agua en todos los lavabos y duchas, inspeccionó los cimientos. Después de 2 horas, se sentó con nosotras en la mesa de la cocina y entregó su evaluación. La casa necesitaba un trabajo significativo, probablemente unos 800,000 pesos en actualizaciones para llevar todo a los estándares actuales. Al techo le quedaban quizás 3 años antes de necesitar reemplazo. La tubería era vieja y mostraba signos de corrosión. El sistema eléctrico estaba anticuado y era potencialmente peligroso. Nos mostró fotos de problemas que no podíamos ver, explicando cada problema y por qué importaba. La cara de Mía se puso pálida a medida que el número seguía subiendo, y cuando él terminó, admitió que tenía tal vez 60,000 pesos en ahorros de trabajos de medio tiempo durante la universidad. Bautista asintió con simpatía y dijo que entendía que heredar una propiedad a menudo venía con cargas financieras inesperadas. Ofreció dividir el trabajo en fases para que ella pudiera abordar las reparaciones más urgentes primero, pero incluso las necesidades inmediatas costarían 300,000 pesos mínimo. Esa noche el licenciado Cortés llamó con información que hizo llorar a Mía de alivio. Explicó que Haroldo había reservado fondos específicamente para el mantenimiento de la casa, una cuenta separada que contenía 1,200,000 pesos destinados a reparaciones e impuestos prediales. El dinero cubriría todas las reparaciones inmediatas que Bautista había identificado, más 2 años completos de impuestos y seguro. Mía comenzó a reír a través de sus lágrimas, diciendo,
Por supuesto, el abuelo había pensado en todo. Por supuesto, él había planeado con anticipación para asegurarse de que ella no se viera abrumada. El licenciado Cortés dijo que Haroldo había sido muy minucioso en su planificación patrimonial, anticipando exactamente este tipo de desafíos prácticos. Quería que Mía tuviera la casa sin el estrés financiero que podría obligarla a vender antes de estar lista. El fondo de mantenimiento le daría tiempo para averiguar sus planes a largo plazo sin presión desesperada. Mía agradeció al licenciado Cortés unas 5 veces, su voz todavía temblorosa de alivio, y después de colgar se sentó en mi sofá mirando al techo. Dijo que sentía que el abuelo todavía la estaba cuidando aunque se hubiera ido, todavía asegurándose de que tuviera lo que necesitaba. 3 días después, Beto publicó una larga diatriba en redes sociales sobre ser robado de su herencia por una prima adoptada y un abuelo que traicionó a su familia real. Llamó a Haroldo progre y lo acusó de abandonar los valores familiares tradicionales por corrección política. La publicación continuó durante párrafos sobre derechos de sangre y conexiones biológicas, sobre cómo la adopción no debería contar lo mismo que los lazos familiares reales. En 2 horas, personas que realmente habían conocido a Haroldo comenzaron a comentar con sus propias historias. Un vecino escribió sobre Beto pidiendo prestados 4,000 pesos hace 3 años y nunca pagarlos a pesar de las repetidas solicitudes. Un antiguo amigo de la familia describió a Beto llegando a la fiesta de cumpleaños número 75 de Haroldo 1 hora tarde, quedándose 20 minutos e irse temprano para encontrarse con amigos en un bar. Alguien más compartió una historia sobre Beto pidiendo dinero a Haroldo para invertir en una oportunidad de negocio, luego usando el efectivo para arrendar un auto deportivo. Los comentarios seguían llegando, cada uno agregando otro ejemplo de la prepotencia de Beto y la paciencia de Haroldo. Para la noche, Beto había eliminado la publicación, pero las capturas de pantalla ya estaban circulando entre familiares y amigos que habían visto la diatriba original y las respuestas devastadoras que siguieron. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana, el número de Daniela, dejé que se fuera al correo de voz. Llamó de nuevo inmediatamente. Luego otra vez, en la 4ª llamada, contesté porque sabía que no pararía. Ni siquiera dijo hola antes de lanzarse a su discurso sobre justicia y unidad familiar y cómo yo necesitaba hacer entrar en razón a Mía sobre compartir la herencia adecuadamente con Beto. Le dije que el testamento era legal y final. Ella cambió de táctica diciendo que iba a llamar a mamá y hacer que ella me hiciera ver la razón. Colgué y volví a mi café. 2 horas después, mamá llamó. Me preparé para el sermón sobre mantener la paz, sobre ser la persona más madura, sobre la armonía familiar. En cambio, mamá preguntó si ya había sabido de Daniela. Dije que sí, brevemente. Mamá suspiró y me dijo que Daniela había pasado 40 minutos al teléfono tratando de convencerla de que el testamento de Haroldo era injusto, que Beto merecía su parte, que yo necesitaba presionar a Mía para dividir todo equitativamente. Mamá había escuchado toda la diatriba. Luego le dijo a Daniela que el testamento de Haroldo era perfectamente justo y quizás debería leer realmente esos libros de crianza que le dejó. Daniela le había colgado. Mamá dijo que había estado observando el comportamiento de Beto en las reuniones familiares durante 22 años, y el testamento no la sorprendió ni un poco. Preguntó cómo estaba manejando Mía todo. Le dije que Mía se reuniría con una asesora financiera esa tarde para entender lo que había heredado. Mamá dijo que eso mostraba más madurez de la que Beto había demostrado en toda su vida. Mía se reunió con Catalina Ríos a las 3 en punto en una pequeña oficina en el centro. La llevé allí porque estaba nerviosa por todo el asunto. Catalina tenía quizás 40 años, usaba un traje práctico y gafas serias. Estrechó la mano de Mía y fue directo al negocio, sacando carpetas y hojas de cálculo y documentos de propiedad. Llevó a Mía a través de las implicaciones fiscales, los requisitos de seguro, los costos de mantenimiento, los puntos de decisión sobre si vivir en la casa o rentarla. Mía tomó notas en un cuaderno de espiral, haciendo preguntas sobre cada cosa que Catalina mencionaba. Catalina parecía impresionada. Dijo que la mayoría de los jóvenes de 20 años en la posición de Mía solo querían saber qué tan rápido podían vender todo y obtener efectivo. Mía dijo que no quería vender la casa del abuelo, quería cuidarla de la manera que él la había cuidado durante 50 años. Catalina sonrió por primera vez y dijo que esa era exactamente la actitud correcta para manejar bienes raíces. Pasaron 2 horas repasando números y opciones y planificación a largo plazo. Cuando nos fuimos, Mía parecía agotada pero decidida. Lucas me llamó esa noche mientras estaba haciendo la cena. Su voz estaba temblando. Él y Julieta habían conducido para ver la cabaña de vacaciones que habían heredado. Esperaban un lugar deteriorado que necesitara trabajo. En cambio, encontraron una cabaña bien mantenida llena de fotos de ellos con el abuelo de visitas a lo largo de los años, viajes de pesca, senderos de caminata, celebraciones de cumpleaños en la cabaña. Julieta se puso al teléfono, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Dijo que Beto nunca había estado allí, ni una vez en todos los años que habían estado visitando. Encontraron una carta de Haroldo en la cocina, sellada en un sobre con ambos nombres en él. La carta explicaba que quería que tuvieran un lugar donde sus propias familias pudieran crear recuerdos algún día, que la cabaña representaba la familia que habían elegido construir con él a través de visitas consistentes y cuidado genuino. Lucas dijo que habían pasado 3 horas mirando fotos y llorando. Me agradeció por ser una buena hermana para Carolina, por criar bien a Mía, por no ser como Daniela,
A la mañana siguiente fui a la casa del abuelo para comenzar a revisar sus papeles personales. Mía necesitaba entender lo que había heredado más allá del valor de la propiedad. La casa se sentía vacía sin él. Comencé en su estudio, abriendo cajones y archivadores. Encontré registros de impuestos, documentos de seguro, recibos de mantenimiento que se remontaban a décadas. Luego encontré una caja de madera en el cajón inferior de su escritorio. Adentro había cartas, docenas de cartas con la letra de Haroldo, dirigidas a nadie, fechadas a lo largo de 40 años. Me senté en el piso y comencé a leer. Las cartas eran Haroldo procesando sus sentimientos sobre ser adoptado. Escribió sobre el día en que los padres Flores lo eligieron del orfanato. Escribió sobre crecer sabiendo que fue escogido, seleccionado, querido. Escribió sobre cómo ser adoptado lo hizo más cuidadoso con la familia, más consciente de que el amor requería acción e intención. Una carta de hace 15 años hablaba sobre el día en que le dije que estaba adoptando a Mía. Escribió que lloró de alegría porque yo entendía lo que él siempre había sabido, que las mejores familias se construyen a través de la elección y el compromiso. Escribió sobre ver a Mía en su jardín, enseñándole sobre plantas, viendo su paciencia y cuidado. Escribió que ella le recordaba a sí mismo a esa edad, aprendiendo de padres que eligieron amarlo. Empaqué las cartas cuidadosamente para mostrárselas a Mía más tarde. Esa tarde, Beto apareció en la casa. Yo estaba en la cocina clasificando los libros de cocina del abuelo cuando escuché una puerta de auto cerrarse de golpe. Miré por la ventana y vi a Beto caminando hacia la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Mía estaba arriba revisando las habitaciones. Me encontré con Beto en la puerta antes de que pudiera tocar. Puso una cara triste y dijo que solo quería obtener algunas cosas que tenían valor sentimental. Algunos artículos que el abuelo le prometió hace años. Le dije que no podía entrar sin el licenciado Cortés presente. La expresión de Beto cambió instantáneamente. La cara triste desapareció y algo feo la reemplazó. Dijo que Mía era una ladrona que robó su herencia. Dijo que yo era una madre terrible que crió a una hija para aprovecharse de un anciano confundido. Su voz se hizo más fuerte con cada frase. Mía apareció en la parte superior de las escaleras, con la cara pálida. Mía bajó las escaleras lentamente. Beto dirigió su ira hacia ella enumerando todas las razones por las que no merecía la casa. Era adoptada, no familia real. Había manipulado al abuelo en su vejez. Era demasiado joven y estúpida para manejar propiedades. Mía se paró en el pasillo y miró a Beto sin inmutarse. Dijo que el abuelo vio exactamente quién era Beto y decidió que no merecía una recompensa por ser egoísta. Beto realmente se rió. Un sonido áspero que hizo eco en la casa vacía. Dijo que ella era solo un caso de caridad que tuvo suerte, que debería estar agradecida de que alguien la quisiera en absoluto. Me interpuso entre ellos, antes incluso de darme cuenta de que me estaba moviendo. Le dije a Beto que se largara. Dio un paso hacia mí, con la cara roja. Entonces los faros barrieron las ventanas delanteras. El auto del licenciado Cortés entró en la entrada. El licenciado Cortés caminó hacia la puerta con su maletín. Miró a Beto, luego a mí, y pareció entender la situación inmediatamente. Le informó a Beto que estaba invadiendo la propiedad de Mía y necesitaba irse ahora mismo o enfrentar consecuencias legales. Beto comenzó a discutir sobre sus derechos como familia. El licenciado Cortés sacó su teléfono y dijo que podía tener a la policía aquí en 5 minutos. Beto retrocedió hacia su auto, maldiciendo por lo bajo. Luego se detuvo junto a uno de los rosales del abuelo, los que había pasado años cultivando. Beto miró directamente a Mía y pateó la planta, rompiendo el tallo principal. Tierra y raíces se esparcieron por el camino. Beto se subió a su auto y se fue. Mía corrió al rosal y cayó de rodillas, con las manos temblando mientras intentaba averiguar cómo salvarlo. Al día siguiente, el licenciado Cortés recomendó que habláramos con Elisa Torres. Ella era una abogada de bienes raíces que se especializaba en disputas de propiedad y conflictos de herencia familiar. Nos reunimos con ella en su oficina en el centro. Elisa escuchó toda la historia sobre el comportamiento de Beto, las amenazas, el daño a la propiedad. Tomó notas e hizo preguntas específicas sobre fechas y testigos. Dijo que había manejado casos como este antes. Los parientes con derechos a menudo empeoraban antes de aceptar la realidad. Recomendó solicitar una orden de restricción inmediatamente basada en la invasión y destrucción de propiedad de Beto. Nos guió a través del proceso, explicando qué evidencia necesitábamos y cómo funcionaría la orden. Mía firmó el papeleo con manos firmes. Elisa dijo que la orden debería estar vigente dentro de 48 horas. Nos advirtió que Beto podría intentar algo más antes de que la orden entrara en vigor. Y debíamos documentar todo y llamar a la policía si aparecía de nuevo. Esa noche, Mía me dijo que se tomaría un semestre libre de la universidad. Sentí que se me caía el estómago. Le estaba yendo tan bien en sus clases y no quería que la muerte del abuelo descarrilara su educación. Mía explicó que necesitaba tiempo para manejar las reparaciones de la casa y averiguar sus planes a largo plazo para la propiedad. Dijo que la universidad seguiría allí el próximo semestre. Pero ahora mismo, tenía decisiones que tomar sobre algo que podría proporcionar estabilidad durante décadas. Si lo manejaba correctamente. Ya había hablado con su asesor académico sobre tomar una licencia. Argumenté que no debería dejar que la herencia interrumpiera su vida. Mía señaló que la herencia era parte de su vida ahora, una parte significativa,
y necesitaba manejarla responsablemente en lugar de intentar hacer malabarismos con todo y hacerlo todo mal. Tenía un punto, pero todavía me preocupaba que estuviera cometiendo un error. Contratamos a Bautista Huerta para comenzar las reparaciones. Apareció el lunes por la mañana con su camioneta y sus herramientas. Bautista fue paciente de una manera que no había esperado de un contratista. Llevó a Mia a través de cada reparación, explicando por qué las cosas necesitaban arreglarse y cómo planeaba arreglarlas. Mia lo siguió por la casa con su cuaderno de espiral escribiendo todo lo que decía. Hizo preguntas sobre impermeabilización del techo y disyuntores y drenaje de cimientos. Bautista respondió cada pregunta como si importara, como si enseñarle a una joven de 20 años sobre su casa fuera tan importante como hacer las reparaciones reales. Le enseñó cómo detectar daños por agua, cómo verificar si los enchufes tenían conexión a tierra, cómo saber si la caldera estaba funcionando eficientemente. Mia lo absorbió todo, tomando páginas de notas. Bautista me dijo más tarde que la mayoría de los propietarios nunca se molestaban en entender sus propias casas. Solo lo llamaban cuando algo se rompía. Dijo que Mia iba a ser el tipo de dueña que detectaba problemas temprano porque realmente sabía qué buscar. Las reparaciones tomaron 3 semanas y pasé la mayor parte de ese tiempo viendo a Mia convertirse en alguien que apenas reconocía. Aparecía cada mañana a las 7 para verificar el progreso de Bautista. Hacía preguntas sobre muros de carga y códigos eléctricos. Tomaba notas en ese cuaderno de espiral hasta que le daba calambre en la mano. Bautista comenzó a traerle café porque ella siempre estaba allí antes que él. La casa se transformó lentamente de un lugar lleno de cosas del abuelo en el hogar de Mia, y la vi reclamarlo una decisión a la vez. Carolina llamó un sábado por la mañana preguntando si podía traer a Lucas y Julieta para ayudar a clasificar las pertenencias del abuelo. Mia aceptó inmediatamente y vi a los 3 trabajar a través de armarios y cajones con una delicadeza que me sorprendió. Encontraron su ropa vieja, su colección de revistas de jardinería, cajas de declaraciones de impuestos de hace 40 años. Lucas descubrió una caja ignífuga debajo de la cama en la habitación de invitados cerrada con una combinación que ninguno de nosotros sabía. Mia intentó el cumpleaños del abuelo, luego su cumpleaños, luego números al azar hasta que la caja finalmente se abrió con un clic el 15 de marzo, la fecha en que fue adoptado. Adentro había papeles, documentos oficiales con sellos y firmas, y Lucas los sacó con cuidado como si pudieran desmoronarse. Membrete del orfanato de Santa María en la parte superior, Haroldo Kowalski escrito en letra ordenada, luego tachado y reemplazado con Haroldo Flores. El decreto de adopción fechado el 15 de marzo de 1951, firmado por un juez cuya firma se había desvanecido a casi nada. Nos sentamos en el piso pasando los documentos, leyendo cada palabra. Había registros médicos de cuando tenía 3 años señalando que estaba sano pero con bajo peso. Una carta del director del orfanato describiéndolo como tranquilo y de buen comportamiento. La solicitud de los padres Flores explicando que habían intentado durante años tener hijos y querían darle a un niño un hogar amoroso. Julieta comenzó a llorar primero, luego Mia, luego yo. Carolina solo sostuvo los papeles y los miró como si explicaran todo sobre nuestra familia. Lucas encontró fotos metidas en la caja. Haroldo como un niño pequeño con ropa que no le quedaba bien, luego Haroldo con los padres Flores luciendo rígidos y formales en su ropa de domingo, luego Haroldo sonriendo en un patio trasero en algún lugar con un cachorro. Pasamos 2 horas en ese piso leyendo todo su expediente de adopción y se sintió como conocer al abuelo por primera vez. Había sido elegido, documentado, bienvenido oficialmente a una familia que lo quería. Carolina dijo que tenía sentido ahora por qué le importaba tanto Mia, por qué le dejó la casa. Entendía lo que significaba ser elegido y amado a propósito. 2 días después, llegó una carta certificada a mi casa dirigida al licenciado Cortés pero reenviada a mí. El abogado de Daniela la había enviado, alegando que Haroldo era mentalmente incompetente cuando escribió el testamento, que su trauma de adopción afectó su juicio, que el testamento debería ser invalidado. Llamé al licenciado Cortés inmediatamente y sonaba cansado cuando contestó. Dijo que había estado esperando esto, que Daniela había contactado a 3 abogados diferentes antes de encontrar uno dispuesto a tomar el caso. El licenciado Cortés me pidió que fuera a su oficina a la mañana siguiente y cuando llegué, tenía una pila de documentos esparcidos por su escritorio, registros médicos del doctor de Haroldo mostrando que había pasado una evaluación cognitiva 6 meses antes de morir, obteniendo una puntuación más alta que el promedio para su edad. Cartas de su asesor financiero confirmando que entendía sus decisiones de planificación patrimonial, una evaluación psicológica que había solicitado específicamente para prevenir este desafío exacto, fechada y notariada. El licenciado Cortés ya había preparado una respuesta para el abogado de Daniela, adjuntando toda la evidencia de la mente sana y las claras intenciones de Haroldo. Me mostró la carta antes de enviarla y era profesional pero devastadora, exponiendo exactamente cuán preparado había estado Haroldo para que alguien cuestionara su competencia. El licenciado Cortés dijo que había visto familias destrozarse por herencias antes, pero rara vez había visto a alguien tan reflexivo como Haroldo para prevenirlo. El testamento no fue escrito con ira, fue escrito con claridad, y cada palabra había sido elegida cuidadosamente. Envió la respuesta esa tarde y supe que Daniela la recibiría en unos días. Comencé a ver a Ale, mi terapeuta, 3 veces a la semana porque ya no podía procesar todo sola.
Mi papá estaba muerto, mi hermana estaba demandando a su patrimonio, mi sobrino se había convertido en alguien que no reconocía y mi hija había heredado una casa a los 20 años. La oficina de Ale era pequeña y cómoda, llena de plantas y muebles suaves que hacían más fácil hablar. Hizo preguntas que me hicieron pensar en cosas que había estado evitando. ¿Por qué el testamento de Haroldo se sentía cruel para Daniela cuando era simplemente honesto? Porque la honestidad destruye las historias que las personas se cuentan a sí mismas para sentirse bien. Daniela había pasado 22 años creyendo que estaba criando a un niño especial que merecía un trato especial, y el testamento de Haroldo decía, no, criaste a un adulto con derechos que toma sin dar. Esa verdad se sentía como crueldad porque despojaba la narrativa que Daniela había construido. Ale me ayudó a ver que el silencio educado había permitido el comportamiento de Beto durante años, que cada vez que alguien no lo corregía, le daban permiso para continuar. El testamento de Haroldo no fue malo, fue la primera vez que alguien les dijo a Beto y Daniela la verdad sin suavizarla. Lloré en la oficina de Ale más de lo que había llorado en años, afligida no solo por mi papá, sino por las relaciones familiares que se estaban rompiendo. Ella me recordó que algunas relaciones se construyeron sobre la disfunción, y cuando alguien finalmente pone límites, esas relaciones no pueden sobrevivir porque nunca fueron saludables para empezar. Salí de cada sesión sintiéndome en carne viva pero más clara, como si finalmente estuviera viendo a mi familia sin el desenfoque protector que siempre había usado. Mía comenzó a plantar a principios de mayo, siguiendo el diario de jardín del abuelo como un manual de instrucciones. Midió filas para tomates, marcó espacios para pimientos y pepinos. Creó una pequeña sección de hierbas cerca de la puerta de la cocina. Vecinos que nunca había conocido comenzaron a aparecer en el patio trasero, presentándose y compartiendo recuerdos de Haroldo. La mujer de 3 casas más abajo dijo que había arreglado su cerca después de una tormenta y rechazó el pago. La pareja de enfrente dijo que les había ayudado a plantar su árbol de maple hace 15 años y lo revisaba cada primavera. Un hombre de la siguiente cuadra dijo que Haroldo le había enseñado a su hijo cómo cambiar una llanta cuando el chico tenía 16 años y estaba varado. Mía absorbió estas historias mientras trabajaba la tierra, aprendiendo que el abuelo había estado presente para la gente de todo el vecindario durante décadas. Nadie le había pedido ayuda. Simplemente notaba lo que necesitaba hacerse y lo hacía. Los vecinos le trajeron plántulas y consejos, diciéndole qué variedades crecían mejor en este suelo, advirtiéndole sobre los conejos que se comerían su lechuga si no la cercaba adecuadamente. Mía tomó notas de todo, construyendo relaciones de la misma manera que el abuelo, a través de la consistencia y el cuidado genuino. La vi convertirse en parte del vecindario de maneras que nunca había logrado y me di cuenta de que estaba heredando más que solo una propiedad. Las publicaciones de Beto en redes sociales comenzaron a empeorar en junio. Publicó largas diatribas sobre activistas de adopción destruyendo familias tradicionales, sobre derechos de sangre siendo borrados por la corrección política, sobre abuelos siendo lavados del cerebro para rechazar a sus nietos reales. Compartió artículos sobre leyes de herencia y linaje familiar, agregando comentarios sobre cómo los hijos adoptados estaban robando a las familias biológicas. La gente comenzó a comentar, algunos de acuerdo, pero la mayoría cuestionando su cordura. Varios parientes lo bloquearon después de que publicó una foto del abuelo con un título sobre traición y familias falsas. Carolina llamó para decirme que incluso los amigos más cercanos de Daniela decían en privado que Beto necesitaba ayuda profesional, que sus publicaciones se estaban volviendo aterradoras. Daniela lo defendió en los comentarios al principio, pero eventualmente dejó de responder. Y me pregunté si finalmente estaba viendo lo que todos los demás habían visto durante años. Las publicaciones de Beto se volvieron más frecuentes y desesperadas, a veces 3 o 4 al día, cada una más enojada que la última. Dejé de revisar su página después de que publicó un largo hilo sobre cómo Mía había manipulado a un anciano y robado su herencia a través de la manipulación emocional. Leer sus palabras me hacía sentir enferma y sabía que nada de lo que dijera cambiaría su opinión. La transferencia del seguro terminó en julio y Mía se convirtió oficialmente en la propietaria en cada documento legal. Enmarcó la escritura en un marco negro simple y la colgó en la cocina donde el abuelo solía guardar fotos familiares. La pared se veía vacía con solo un marco. Pero Mía dijo que estaba comenzando su propia tradición, su propia colección de documentos y recuerdos importantes. Tomó una foto de la escritura enmarcada y se la envió a Lucas y Julieta, y ellos enviaron de vuelta fotos de ellos mismos en la cabaña sosteniendo su propia escritura. Los 3 habían creado un chat grupal, compartiendo actualizaciones sobre sus propiedades y haciendo planes para visitarse. Mía me dijo que se sentía extraño poseer algo tan significativo a los 20, pero también correcto, como si el abuelo hubiera sabido exactamente lo que ella necesitaba para crecer. Comenzó a tomar decisiones sobre la casa con una confianza que nunca había visto antes, eligiendo colores de pintura y planeando renovaciones y presupuestando para futuras reparaciones. Vi a mi hija convertirse en adulta a través de la responsabilidad de la propiedad y entendí por qué el abuelo le había dado este regalo. Lucas y Julieta invitaron a Mía a visitar la cabaña en agosto, y ella condujo un viernes por la tarde con una bolsa de comestibles y emoción nerviosa. Me llamó esa primera noche desde el porche de la cabaña y pude escuchar a Lucas y Julieta riendo de fondo. Habían pasado la tarde caminando por los senderos que el abuelo solía llevarlos, y habían encontrado sus iniciales talladas en un árbol de hace 30 años. La cabaña era más pequeña de lo que Mía esperaba,
pero perfecta con 2 habitaciones y una sala principal que olía a pino. Cocinaron la cena juntos y se quedaron despiertos hasta tarde hablando de ser los niños que no contaban, los que Beto y Daniela habían descartado como no familia real. Lucas dijo que había pasado años preguntándose si realmente pertenecía a las reuniones familiares, si solo era tolerado debido a su mamá. Julieta admitió que había evitado las cenas festivas a veces porque estaba cansada de los comentarios de Beto sobre segundos matrimonios y familias ensambladas. Mía les contó sobre crecer escuchando que los hijos adoptados no eran familia real, que la sangre era lo que importaba. Los 3 lloraron y rieron e hicieron planes para mantener la cabaña juntos para crear recuerdos en el lugar que el abuelo quería que tuvieran. Mía llegó a casa el domingo por la noche luciendo más ligera, como si finalmente hubiera encontrado personas que entendían lo que significaba ser elegido en lugar de nacido en una familia. Daniela apareció en mi puerta un martes por la mañana en septiembre sin Beto y sin previo aviso. Se veía más pequeña de lo que recordaba, mayor y cansada. Preguntó si podíamos hablar y la dejé entrar, pero me quedé parada cerca de la puerta. Daniela admitió que estaba luchando financieramente porque había estado apoyando el estilo de vida de Beto durante años, pagando su alquiler cuando él no podía, cubriendo los pagos de su auto, comprando sus comestibles. Había gastado sus ahorros y maximizado tarjetas de crédito creyendo que él eventualmente se estabilizaría y le pagaría. Ahora no le quedaba nada, y Beto seguía pidiendo dinero. Sentí pena por ella, pero también enojo de que viniera a mí ahora después de todo. Daniela no pidió la herencia de Mía directamente, pero insinuó que tal vez podríamos ayudar, que la familia debería apoyar a la familia. Le di el número de un consejero financiero que Catalina había recomendado y le dije claramente que la herencia de Mía no estaba disponible para arreglar los problemas de Beto o rescatar las elecciones que Daniela había hecho. Daniela parecía como si la hubiera abofeteado, pero tomó el número y se fue sin discutir. La vi irse y sentí tristeza por en quién se había convertido. Alguien que había sacrificado todo por un hijo que nunca lo apreciaría. Mía decidió rentar las 2 habitaciones extra en octubre después de hablar con Catalina sobre ingresos y gastos. La casa tenía 3 habitaciones y Mía solo necesitaba una, y el ingreso de la renta cubriría la hipoteca y los impuestos prediales con dinero sobrante para mantenimiento. Catalina la ayudó a establecer acuerdos de arrendamiento adecuados, crear una cuenta bancaria separada para la administración de la propiedad y filtrar a los posibles inquilinos cuidadosamente. Mía entrevistó a 5 personas diferentes antes de elegir a 2 estudiantes de posgrado que parecían responsables y tranquilos. Estableció reglas claras sobre la casa, el jardín, los espacios compartidos y ambos inquilinos estuvieron de acuerdo sin dudarlo. Catalina revisó los contratos antes de que Mía los firmara, asegurándose de que todo fuera legal y protegiera los intereses de Mía. Vi a mi hija manejar todo este proceso con un profesionalismo que me asombró y me di cuenta de que el abuelo había sabido exactamente lo que estaba haciendo cuando le dejó esta propiedad. Los primeros inquilinos se mudaron el 1 de noviembre y Mía pasó el día ayudándoles a llevar cajas y mostrándoles cómo funcionaba todo en la casa. Ambos fueron respetuosos y agradecidos, tratando la casa como si importara porque podían ver que le importaba a Mía. Ella cobró la renta del primer mes y los depósitos de seguridad. Depositó el dinero en su cuenta de administración de propiedades y actualizó su hoja de cálculo de presupuesto. El ingreso de la renta cubría el pago de la hipoteca con 16,000 pesos sobrantes para impuestos y reparaciones. Mía descubrió que era buena siendo arrendadora porque el abuelo le había enseñado sobre responsabilidad y seguimiento, sobre aparecer consistentemente y cumplir promesas. Sus inquilinos le enviaban mensajes de texto cuando cosas pequeñas se rompían y ella las arreglaba rápidamente o llamaba a Bautista para pedir ayuda. La casa se sentía viva de nuevo con gente en ella. Y Mía me dijo que le gustaba tener a otros alrededor. Le gustaba ser responsable de crear un buen hogar para personas que lo necesitaban. El ingreso de la renta cambió todo para Mía porque podía dejar de preocuparse por si perdería la casa por impuestos o reparaciones de emergencia. Depositaba cheques de ambos inquilinos el 1 de cada mes, actualizaba su hoja de cálculo de presupuesto y veía crecer la cuenta de administración de propiedades. Para diciembre tenía suficiente ahorrado para manejar las facturas de calefacción de invierno y aún poner dinero para los suministros de jardín de primavera. Vi crecer su confianza al darse cuenta de que realmente podía manejar esta responsabilidad que el abuelo le había dado. No solo estaba heredando propiedad, estaba construyendo algo estable que podría durar décadas si seguía apareciendo y haciendo el trabajo. Carolina me llamó 3 semanas antes de Navidad con noticias sobre Beto. Había sido desalojado de su departamento después de perder 3 meses de pagos de alquiler. El propietario había iniciado el proceso en septiembre, justo después de la lectura del testamento, y Beto había ignorado cada aviso asumiendo que el dinero de su herencia llegaría y arreglaría todo. Ahora se estaba mudando de nuevo con Daniela, arrastrando cajas de ropa cara y electrónica a su condominio de 2 habitaciones. Carolina se enteró por un amigo mutuo que vivía en el edificio de Daniela e informó de peleas a gritos resonando por los pasillos a todas horas. Beto culpaba a Daniela por no luchar más duro para conseguirle su herencia. Daniela culpaba a Beto por gastar dinero que no tenía en un estilo de vida que no podía pagar. El niño de oro estaba descubriendo que la permisividad de su madre tenía límites cuando sus propias finanzas estaban estiradas por años de rescatarlo. Sentí pena por Daniela de una manera complicada porque finalmente estaba viendo lo que el resto de nosotros había observado durante años.
Había criado a un hijo que creía que el mundo le debía todo y ahora ese hijo vivía en su habitación de invitados, comiendo su comida y enfureciéndose con ella por no arreglar sus problemas. Carolina dijo que las peleas se volvieron tan ruidosas que los vecinos se quejaron con la administración del edificio. Beto salía furioso a medianoche y desaparecía por días. Luego regresaba exigiendo dinero para gasolina o comida o su factura de teléfono. Daniela intentó poner límites, pero no tenía práctica haciéndolos cumplir después de 22 años de darle a Beto lo que quisiera. Ella había creado esta situación enseñándole que los berrinches y la manipulación funcionaban, y ahora no podía hacer que parara. El correo llegó un martes a fines de enero, 6 meses después de la muerte del abuelo. Encontré un sobre grueso de la oficina del licenciado Cortés mezclado con facturas y publicidad. Adentro había una carta con la letra del abuelo fechada 2 años antes de morir. La primera línea hizo temblar mi mano. Si estás leyendo esto, entonces han pasado 6 meses desde la lectura del testamento y espero que el polvo se haya asentado lo suficiente para que escuches lo que necesito decir. Me senté en la mesa de mi cocina y leí a través de lágrimas mientras el abuelo explicaba su razonamiento para el testamento que había escrito. Sabía que causaría conflicto y dolor. Sabía que Beto reaccionaría con rabia y Daniela se sentiría traicionada. Sabía que la familia podría fracturarse más allá de la reparación, pero también sabía que a veces lo más amoroso que puedes hacer es decir la verdad y dejar que la gente decida cómo responder. El abuelo escribió sobre ver crecer la prepotencia de Beto año tras año mientras Daniela inventaba excusas y permitía cada mala elección. Escribió sobre su preocupación de que Beto nunca aprendería responsabilidad si alguien no lo obligaba a enfrentar consecuencias. Escribió sobre esperar que el testamento sacudiera a Beto hacia el crecimiento, hacia entender que la familia requiere esfuerzo y contribución, no solo ADN. Reconoció que podría no funcionar, que Beto podría aferrarse a la amargura en lugar de aprender humildad, pero tenía que intentarlo porque no hacer nada se sentía como renunciar a su nieto por completo. La carta explicaba que me había dejado este mensaje porque confiaba en mí para ayudar a Mía a navegar su herencia, mientras también entendía que el amor duro proviene del amor real, no de la crueldad. Lloré leyendo las palabras del abuelo porque eran tan honestas sobre el dolor que sabía que causaría. Escribió que había luchado con la decisión durante años, preguntándose si debería simplemente dividir todo equitativamente y dejar que la familia continuara con su disfunción intacta, pero seguía volviendo a la verdad de que permitir el comportamiento de Beto no lo estaba ayudando, lo estaba destruyendo. El abuelo escribió que esperaba que 6 meses hubieran sido tiempo suficiente para que Beto tocara fondo y comenzara a subir de nuevo, pero si no, al menos todos sabrían dónde estaban parados. Terminó la carta diciendo que nos amaba a todos, incluso a Beto, y que el amor real a veces significa dejar que la gente experimente las consecuencias de sus elecciones, en lugar de protegerlos de la realidad. Mía decidió organizar una fiesta en el jardín a principios de marzo para agradecer a todos los que la habían ayudado a través de la transición. Pasó 2 semanas planeando, limpiando la casa y preparando el jardín para los visitantes. Envió invitaciones a los vecinos que habían compartido recuerdos del abuelo, a los contratistas que habían ayudado con las reparaciones, a la familia de Carolina, a mi madre, al asesor financiero y a la abogada de bienes raíces que la habían guiado a través del laberinto legal. Específicamente no invitó a Beto ni a Daniela porque su presencia convertiría una celebración en una confrontación. La fiesta estaba programada para un sábado por la tarde cuando las flores de primavera temprana apenas comenzaban a florecer en los lechos que el abuelo había plantado. 50 personas se presentaron, llenando la casa y derramándose en el patio trasero donde Mía había puesto mesas y sillas. Carolina llegó con Lucas y Julieta, quienes inmediatamente comenzaron a explorar el jardín y tomar fotos del nuevo crecimiento. Mi madre trajo un álbum de fotos del abuelo de cuando era joven, apenas comenzando a construir su propio jardín en este mismo patio. Catalina vino con su pareja y pasó 1 hora hablando con Mía sobre planificación financiera a largo plazo y estrategias de inversión inmobiliaria. Bautista llegó con su esposa y caminó por la casa señalando todas las reparaciones que había completado, orgulloso del trabajo que habían hecho juntos. Los vecinos trajeron comida e historias, creando una comida compartida de recuerdos y gratitud que llenó las habitaciones donde el abuelo había vivido durante 50 años. La gente comenzó a compartir historias sobre Haroldo sin ninguna indicación, y surgió un patrón que ninguno de nosotros había reconocido completamente mientras estaba vivo. El vecino de 3 casas más abajo habló sobre el tiempo que el abuelo pasó 2 fines de semana ayudándolo a construir una rampa para silla de ruedas para su madre sin que se lo pidieran ni esperar pago. Una mujer del jardín comunitario mencionó cómo Haroldo le había enseñado todo sobre los tomates cuando estaba luchando por cultivar algo en su primera parcela. El cartero que entregó el correo en esta ruta durante 20 años recordó que Haroldo siempre le ofrecía agua en los días calurosos y le preguntaba por su familia. Historia tras historia pintaba una imagen de un hombre que creía que la familia era algo que construías a través del cuidado constante, a través de aparecer cuando la gente necesitaba ayuda, a través de recordar cumpleaños y hacer preguntas de seguimiento sobre problemas que la gente había mencionado semanas antes. Mía estaba parada en la cocina escuchando estas historias con lágrimas corriendo por su cara porque estaba entendiendo algo más grande que solo heredar una casa. Había heredado un legado de amor intencional, de elegir preocuparse por las personas a través de acciones en lugar de solo palabras.
El abuelo no había sido especial por su ADN o sus logros o su dinero. Había sido especial porque había estado presente consistentemente durante décadas, construyendo relaciones a través de la paciencia y el interés genuino en las vidas de otras personas. La casa y el jardín no eran solo propiedad. Eran evidencia física de un hombre que creía que creas familia plantando semillas y cuidándolas cuidadosamente año tras año hasta que crecen en algo que sostiene a todos a su alrededor. Una carta llegó para Mia en abril, escrita a mano en papel caro con la letra cuidadosa de Beto. Yo estaba en su casa cuando la abrió y la leímos juntas en la mesa de la cocina. Beto se disculpó por su comportamiento en la lectura del testamento y en los meses posteriores. Reconoció que se había equivocado sobre lo que hacía a alguien familia real. Afirmó que había aprendido su lección sobre la prepotencia y quería comenzar de nuevo con Mia para construir una relación real basada en el respeto mutuo. La disculpa sonaba genuina hasta el tercer párrafo donde Beto mencionó cuánto siempre había amado esta casa y cómo estaría feliz de ayudar a Mia a mantenerla si alguna vez necesitaba a alguien que se quedara aquí y vigilara el lugar. El subtexto era claro, aunque Beto trató de ocultarlo. Quería volver a entrar en la casa, quería vivir sin pagar alquiler en la propiedad que había esperado heredar, quería beneficiarse del legado del abuelo sin cambiar realmente su comportamiento o creencias. Mia me mostró la carta sin decir nada, solo mirando mi cara mientras leía a través de la manipulación cuidadosamente construida de Beto. Ambas reconocimos lo que estaba haciendo porque el abuelo nos había enseñado a prestar atención a las acciones en lugar de las palabras, a notar lo que la gente realmente hace en lugar de lo que afirman que harán. La disculpa de Beto se centró completamente en lo que él quería, no en el daño que había causado. Nunca mencionó los años de descartar a Mia como no familia real. Nunca reconoció la crueldad de sus comentarios en el funeral y la lectura del testamento. Nunca asumió la responsabilidad por su prepotencia o su trato a las personas que realmente se habían preocupado por el abuelo. La carta era solo otro intento de obtener lo que Beto creía que merecía, envuelto en un lenguaje que sonaba a crecimiento pero era realmente la misma manipulación que siempre había usado. Mia pasó 2 días pensando en cómo responder antes de sentarse y escribir una breve nota a Beto. Le agradeció por su carta y dijo que le deseaba lo mejor en su viaje de crecimiento personal. Escribió que no estaba interesada en construir una relación con alguien que solo la valoraba después de que heredara la propiedad que él había querido para sí mismo. Explicó que las relaciones reales requieren cuidado constante a lo largo del tiempo, no interés repentino cuando las circunstancias cambian. Terminó diciendo que esperaba que él aprendiera genuinamente las lecciones que el abuelo había tratado de enseñar a través del testamento, pero que ese aprendizaje tenía que suceder en el propio tiempo de Beto y no era su responsabilidad, gestionarlo o apoyarlo. La nota era clara y amable, estableciendo un límite sin crueldad y me sentí orgullosa viendo a mi hija de 20 años manejar la manipulación con más madurez que muchos adultos desarrollan jamás. Bautista terminó las últimas reparaciones en mayo, 3 meses antes de su estimación original y 40,000 pesos por debajo del presupuesto. Caminó por la casa con Mia una última vez, señalando todo lo que habían logrado juntos. Techo nuevo que duraría 30 años, sistema eléctrico actualizado que cumplía con el código actual, tubería que no tendría fugas ni estallaría, drenaje de cimientos que evitaría daños por agua, sistema de climatización que calentaría y enfriaría eficientemente. Bautista le dijo a Mia que había sido una de sus clientas más comprometidas, aprendiendo realmente sobre su propiedad en lugar de solo escribir cheques y esperar que los contratistas manejaran todo. Había hecho preguntas sobre cada reparación, tomado notas sobre los programas de mantenimiento y entendido que poseer una propiedad significaba asumir la responsabilidad de entender cómo funcionaba todo. Ya tenía planes para futuras mejoras y un programa de mantenimiento de 10 años que mantendría la casa en excelentes condiciones. Lucas me llamó en junio con noticias sobre la cabaña de vacaciones y planes para el próximo verano. Él y Julieta querían organizar una reunión familiar en la propiedad que el abuelo les había dejado, invitando a todos los que realmente habían mantenido relaciones con Haroldo a lo largo de los años. La familia de Carolina vendría, mi madre vendría, Mia y yo vendríamos, junto con vecinos y amigos que habían conocido al abuelo y querían celebrar su memoria. Lucas dejó claro que Beto y Daniela no estaban invitados a menos que se disculparan genuinamente y demostraran un cambio de comportamiento real, no solo palabras diseñadas para manipular su camino de regreso a los eventos familiares. Era la primera vez que alguien en nuestra familia había establecido límites claros con consecuencias reales en lugar de simplemente tolerar el mal comportamiento para evitar conflictos. Pasé un fin de semana en julio revisando más pertenencias del abuelo que Mia había guardado en el ático, y encontré un álbum de fotos que nunca había visto antes. La primera página mostraba una foto en blanco y negro de un niño pequeño parado entre 2 adultos afuera de un orfanato, todos sonriendo a pesar del edificio institucional detrás de ellos. Las páginas siguientes documentaban el día de adopción de Haroldo, su infancia con los padres Flores, fiestas de cumpleaños y eventos escolares, y vacaciones familiares. El álbum contaba la historia de un niño que fue elegido y bienvenido, que creció sabiendo que era querido no por biología, sino por amor deliberado. Las páginas posteriores mostraban a Haroldo como un hombre joven plantando su primer jardín, como un nuevo padre sosteniendo a mi madre, como un abuelo enseñando a Beto y Mia y Lucas y Julieta cómo cuidar las cosas que crecen. Le di el álbum a Mia, quien lo estudió como un libro de texto sobre cómo amar intencionalmente, trazando la progresión de niño elegido a padre que elige a abuelo que eligió decir la verdad incluso cuando dolía.
Daniela apareció afuera del salón de clases de Mia en septiembre, esperando junto a la puerta cuando terminó la clase. Mia la vio e inmediatamente se giró para caminar en la otra dirección, pero Daniela la siguió, llamándola por su nombre y tratando de iniciar una conversación sobre la familia y el perdón. Otros estudiantes se dieron cuenta y comenzaron a filmar en sus teléfonos mientras la voz de Daniela se hacía más fuerte y más desesperada. La seguridad del campus llegó en minutos porque Mia había presentado papeleo con la universidad sobre la orden de restricción después de que Elisa nos ayudara a que fuera aprobada por el tribunal. 2 oficiales de seguridad escoltaron a Daniela fuera del campus mientras gritaba sobre cómo Mia había robado la herencia de su hijo y destruido su familia. El licenciado Cortés presentó papeleo legal adicional esa tarde, y el juez extendió la orden de restricción por otro año con términos más estrictos y consecuencias reales por violaciones. Daniela finalmente pareció entender que su comportamiento tenía límites reales y que los tribunales harían cumplir esos límites estuviera de acuerdo con ellos o no. Vi a Mia moverse a través de sus días con una confianza que nunca había visto antes, manejando problemas de inquilinos con el mismo enfoque firme que el abuelo usaba para los problemas del jardín. Habían pasado 6 meses desde la lectura del testamento y ella había construido rutinas alrededor de sus clases y la administración de la propiedad que de alguna manera funcionaban. Se despertaba a las 6 para revisar el jardín antes de su clase de la mañana, pasaba las tardes estudiando entre el manejo de solicitudes de mantenimiento y todavía encontraba tiempo para planear mejoras para la casa. La chica que solía estresarse por los exámenes de química ahora discutía tranquilamente las garantías del techo con los contratistas y negociaba los costos de reparación como si lo hubiera estado haciendo durante años. Una tarde estaba cortando rosas marchitas mientras yo ayudaba con las malas hierbas y se detuvo para mirar el jardín extendiéndose en filas ordenadas. Me dijo que finalmente lo entendía. Lo que el abuelo le estaba enseñando todos esos veranos cuando pensaba que solo estaban jugando en la tierra. Él le estaba mostrando que las raíces importan más que las ramas. Que construyes algo real trabajando consistentemente en los cimientos en lugar de solo intentar lucir impresionante en la superficie. Los tomates que plantó estaban prosperando porque había pasado semanas preparando el suelo, no porque hubiera comprado plantas caras. Carolina llamó a principios de diciembre con noticias que me tomaron por sorpresa. Beto había conseguido un trabajo en un concesionario de autos hace 3 meses, y según amigos mutuos, realmente estaba presentándose todos los días y trabajando duro. Había vendido más autos en noviembre que cualquier otra persona en el piso, aparentemente encantando a los clientes con la misma charla suave que había usado para manipular a los miembros de la familia durante años. Carolina dijo que no sabía si estaba cambiando genuinamente o simplemente lo suficientemente desesperado como para fingirlo, pero de cualquier manera era la primera vez que mantenía un trabajo por más de unas pocas semanas. Parte de mí quería creer que la gente podía cambiar, pero había visto a Beto navegar por la vida durante demasiado tiempo para confiar en que unos pocos meses de empleo significaban un crecimiento real. Aún así, era algo. Al menos no estaba llamando a Daniela por dinero cada semana, lo que significaba que ella finalmente podría tener que enfrentar su propia situación financiera en lugar de permitirla de él. Mia llegó a casa de reunirse con su asesor académico en enero con formularios para cambiar su carrera. Había estado estudiando negocios, pensando vagamente en marketing o administración, pero ahora quería cambiarse a horticultura con una especialización en administración de propiedades. El asesor la había ayudado a trazar un programa que le permitiría terminar en 3 años en lugar de 4, combinando su experiencia de herencia con credenciales reales. Extendió las descripciones de los cursos sobre la mesa de la cocina, señalando clases sobre diseño de paisajes, ciencia del suelo y derecho inmobiliario con emoción genuina. Esta fue la primera vez que la vi apasionada por la escuela en lugar de solo seguir los movimientos. El jardín del abuelo le había dado más que una propiedad. Le había dado dirección. Tenía un camino claro ahora que conectaba lo que amaba con habilidades prácticas que podía usar durante décadas. Comencé a organizar cenas en la casa de Mia el último domingo de cada mes, invitando solo a los miembros de la familia que realmente querían construir algo más saludable de lo que existía antes. Carolina traía a Lucas y Julieta. Mi madre venía con pan casero y pasábamos horas cocinando juntas y hablando sin la tensión que solía envenenar cada reunión familiar. Nadie estaba actuando o compitiendo. Nadie estaba inventando excusas por el mal comportamiento. Nadie estaba caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de Daniela y Beto. Estábamos creando nuevas tradiciones basadas en aparecer y contribuir en lugar de solo tolerar la disfunción para mantener la paz. Lucas le enseñó a Mia cómo hacer la sopa favorita del abuelo de memoria. Julieta me ayudó a organizar las fotos familiares que habíamos encontrado en el almacenamiento. Y mi madre contó historias sobre la adopción de Haroldo que nunca había compartido antes. Estas cenas se sentían como construir algo real en lugar de solo mantener algo roto. El jardín explotó con vegetales a fines del verano, produciendo más tomates y pimientos y calabazas de lo que Mia podía usar posiblemente. Comenzó a empacar bolsas para los vecinos tal como lo hacía el abuelo, caminando por la cuadra con productos frescos y deteniéndose para charlar sobre sus propios jardines. La señora Sánchez de al lado le dijo que tenía el don de Haroldo para cultivar cosas, que sus tomates sabían exactamente como solían saber los de él. El señor Rodríguez pidió consejos sobre sus rosales que luchaban, y Mia pasó 1 hora mostrándole técnicas de poda adecuadas que había aprendido de los diarios del abuelo. Ella brillaba de orgullo cuando la gente la comparaba con él,
no por la herencia, sino porque estaba continuando su legado real de cuidado y generosidad. El jardín no era solo propiedad, era prueba de que había aprendido lo que él estaba enseñando. Una carta formal de disculpa llegó a través del licenciado Cortés en septiembre, y casi la tiré sin leerla cuando vi el nombre de Daniela. Pero algo me hizo abrirla, tal vez curiosidad sobre qué manipulación intentaría a continuación. La carta reconocía su papel en permitir la prepotencia de Beto. Admitía que había definido su valor a través del éxito de él, lo que significaba excusar sus fracasos y culpar a todos los demás, y decía que necesitaba hacer cambios en su propia vida. No había solicitudes de dinero, ni indirectas sobre querer volver a los eventos familiares, ni manipulación disfrazada de crecimiento. Parecía genuina de una manera que nunca había visto de ella antes. La leí 3 veces buscando el ángulo y no pude encontrar uno. Decidí responder con cautela, no aceptando nada pero reconociendo que la había recibido y apreciaba la honestidad. Mía y yo nos reunimos con Daniela en una cafetería en octubre con Ale presente para evitar que las cosas cayeran en viejos patrones. Daniela se veía más pequeña de alguna manera, menos pulida de lo habitual, y realmente escuchó cuando explicamos cómo su crianza había afectado a toda la familia. No interrumpió ni inventó excusas. No trató de redirigir la culpa o minimizar lo que Beto había hecho. Cuando Mía describió sentirse invisible en las reuniones familiares porque Beto siempre era el centro de atención, Daniela comenzó a llorar y admitió que lo había entrenado para creer que el mundo giraba a su alrededor porque así es como ella había medido su éxito como madre. Si Beto era feliz y confiado, ella lo estaba haciendo bien. Si Beto luchaba o enfrentaba consecuencias, ella había fallado. Había pasado 22 años protegiéndolo de la realidad y ahora él no podía funcionar en ella. Ale guió la conversación cuidadosamente, ayudando a Daniela a ver patrones a los que había estado ciega durante décadas. Beto no estaba invitado a la mediación y Daniela aceptó eso sin discutir. Dijo que su relación con él necesitaba cambiar antes de que cualquier reconciliación familiar fuera posible, que no podía seguir permitiéndolo y esperar resultados diferentes. Ale le había ayudado a encontrar un terapeuta que se especializaba en la fusión parental, y se había unido a un grupo de apoyo para padres de hijos adultos que luchaban con la prepotencia. Daniela admitió que las historias de los otros padres sonaban exactamente como la suya, que no era única en criar a un niño que creía que merecía todo sin ganar nada. Estaba empezando a entender que ayudar a Beto significaba detener la ayuda, dejar que enfrentara las consecuencias naturales en lugar de rescatarlo constantemente. No sabía si realmente seguiría adelante, pero al menos estaba diciendo las cosas correctas por primera vez. Planeamos una fiesta en el jardín conmemorativa para el primer aniversario de la muerte del abuelo, y Mía envió invitaciones a todos cuyas vidas Haroldo había tocado a través de un cuidado tranquilo y constante. La casa se llenó de vecinos, amigos y miembros de la familia que realmente estuvieron presentes para él a lo largo de los años. Plantamos un nuevo rosal en el lugar donde Beto había pateado el viejo, y Mía dio un breve discurso sobre la herencia siendo más que dinero o propiedad. Habló sobre aprender a aparecer consistentemente, a cuidar las cosas que crecen pacientemente, a construir comunidad a través de pequeños actos de generosidad repetidos a lo largo del tiempo. Dijo que el abuelo le dejó una casa pero le enseñó cómo hacerla un hogar, demostrando que la familia es algo que creas a través de la acción, no algo que heredas a través de la sangre. La gente estaba llorando para cuando terminó y pasamos la tarde compartiendo comida e historias y recuerdos de un hombre que creía en elegir el amor deliberadamente. Beto apareció en la puerta trasera a mitad de la fiesta, sobrio y apagado en ropa sencilla sin las etiquetas de diseñador que solía usar. Preguntó en voz baja si podía simplemente quedarse en la parte trasera del jardín sin interactuar con nadie y Mía me miró antes de responder. Me encogí de hombros, dejándolo en sus manos ya que era su propiedad y su decisión. Ella consideró por un largo momento, luego asintió y le dijo que podía quedarse siempre que respetara el espacio de la gente. Beto pasó una hora observando en silencio a la comunidad que el abuelo había construido a través de décadas de aparecer, y lo vi secarse los ojos un par de veces cuando la gente compartía historias sobre la bondad de Haroldo. No trató de unirse a las conversaciones ni hacerlo sobre él mismo. Solo se quedó allí asimilando lo que se había perdido por estar demasiado enfocado en lo que podía tomar en lugar de lo que podía dar. El jardín se estaba vaciando a medida que el sol bajaba, los invitados despidiéndose y prometiendo visitar de nuevo pronto. Beto se quedó en su lugar junto a la cerca trasera, con las manos metidas en los bolsillos, viendo a la gente irse en grupos de 2 y 3. Mía estaba recogiendo platos vacíos de las mesas de picnic cuando él finalmente se movió, caminando lentamente hacia donde estábamos paradas cerca de los rosales. Sus hombros estaban encorvados hacia adelante de una manera que nunca había visto antes. Nada de la arrogancia que solía anunciar su presencia en cada reunión familiar. Se detuvo a unos metros de distancia y esperó hasta que Mía levantó la vista de apilar platos. «Puedo irme si quieres», dijo en voz baja. «Solo quería decir algo antes de irme». Mía dejó los platos con cuidado y me miró. Luego de vuelta a él. «Está bien». Beto miró sus zapatos. Botas de trabajo desgastadas en lugar de las zapatillas de diseñador que solía usar. Lo desperdicié. Todos esos años con el abuelo, estaba demasiado ocupado pensando en lo que podía obtener de él para ver lo que realmente estaba ofreciendo. Levantó la vista, con los ojos rojos. Era un hombre increíble y lo traté como un cajero automático. No puedo arreglar eso ahora y no estoy pidiendo nada.
Solo necesitaba decirlo en voz alta. Que sé lo que perdí y fue mi propia culpa. Mia cruzó los brazos, estudiándolo por un largo momento. El Beto que yo conocía habría hecho esto sobre sí mismo de alguna manera. Habría encontrado una manera de pedir algo mientras fingía no hacerlo. Esta versión se quedó allí esperando, aceptando cualquier respuesta que viniera sin tratar de controlarla. Aprecio que digas eso, dijo Mia finalmente, pero no estoy lista para tener una relación contigo. Quizás algún día, si sigues trabajando en ti mismo, podemos ser miembros de la familia cordiales en las reuniones. Beto asintió inmediatamente. Eso es justo, lo entiendo. Se giró para irse, luego hizo una pausa. El jardín se ve increíble. A él le hubiera encantado verlo así. Luego se alejó sin esperar una respuesta, saliendo por la puerta lateral. Mia lo vio irse. Luego me miró con las cejas levantadas. ¿Realmente acaba de pasar eso? Creo que sí. Primera vez que lo veo respetar el límite de alguien sin discutir. Terminamos de limpiar en silencio, ambas procesando lo que se sintió como un pequeño milagro en medio del trabajo ordinario de la tarde. 3 semanas después, Daniela llamó y preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café en un lugar neutral. Llevé a Ale como amortiguador, no segura de qué esperar después de meses de contacto limitado. Daniela llegó temprano, sentada en una mesa de la esquina con 2 libros de crianza frente a ella, páginas marcadas con docenas de notas adhesivas. Se veía mayor de alguna manera, cansada de una manera que iba más profundo que la falta de sueño. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Sé que no merezco su tiempo después de todo. Escuché mientras hablaba sobre el año pasado, sobre finalmente leer los libros que Haroldo le dejó y reconocer sus propios errores en cada capítulo. Se unió a un grupo de apoyo para padres que lidian con problemas de prepotencia de hijos adultos y escuchó su propia historia repetida por extraños que permitían a sus hijos de la misma manera que ella había permitido a Beto. Estaba viendo a un terapeuta 2 veces por semana y aprendiendo que ayudar a Beto significaba detener la ayuda, dejar que enfrentara consecuencias reales en lugar de rescatarlo constantemente de sus propias elecciones. Le hice creer que el mundo le debía todo, dijo Daniela con lágrimas corriendo por su cara, y culpé a todos los demás cuando actuó exactamente como le enseñé a actuar. No les pido que me perdonen o confíen en mí de inmediato. Solo quería que supieran que estoy trabajando en ello, que finalmente entiendo lo que papá estaba tratando de decirme con esos libros. Hablamos durante 2 horas sobre límites y honestidad y la diferencia entre permitir y apoyar. No le prometí nada excepto que mantendría la puerta abierta si continuaba haciendo cambios genuinos. Ella aceptó eso sin presionar por más, y vi ecos de la conversación de Beto con Mia en la forma en que respetó mis límites. 2 años pasaron en un borrón de administración de propiedades y clases universitarias y lenta curación familiar. Mia terminó su carrera en horticultura y administración de propiedades, convirtiendo su herencia en un camino profesional que combinaba pasión con habilidad práctica. La casa se llenó de inquilinos cuidadosamente elegidos que trataban el lugar con respeto. Su alquiler cubría los gastos mientras Mia construía patrimonio y experiencia. Me paré en la puerta de la cocina un domingo por la tarde viendo cómo enseñaba a sus inquilinos actuales sobre las plantas de tomate, explicando cómo podar los chupones y sostener la fruta pesada exactamente de la manera que Haroldo le enseñó durante esos veranos de infancia. Ella tenía su paciencia con las cosas que crecen, sus manos firmes trabajando la tierra, su placer genuino en ver prosperar las cosas bajo atención cuidadosa. Los inquilinos hacían preguntas y tomaban notas, tratando su conocimiento con el respeto que había ganado a través de años de cuidado constante. La mayor herencia de Haroldo no fue la casa o el valor de la propiedad o la seguridad financiera que proporcionaba. Fue enseñarle a alguien cómo aparecer y amar a través de la acción, cómo construir familia deliberadamente en lugar de asumir que la sangre hacía el trabajo automáticamente. Mia aprendió que las relaciones reales requieren paciencia y presencia y cuidado genuino repetido cada día hasta que se convierte en quien eres en lugar de lo que haces. Las mejores familias no son las que heredamos a través de la biología. Son las que elegimos construir apareciendo cuando importa y manteniéndonos presentes cuando es difícil y demostrando a través de la acción que el amor significa más que ADN compartido o proximidad conveniente.